Bienvenidos nuevamente a Conversando con la Historia, con el profesor Vassallo. Mi nombre es Alejandro Pasilli, Federico Vassallo. Debería decir nombre completo, ya que en el anterior no me dejó ni presentarme, porque usted quiere atrapar al espectador con esta etapa conflictiva, con algo que se hace cada vez más grande, más complejo, una serie de tratamientos, de pactos, de tratados, La guerra civil trae dos problemas grandes, ¿no? Está la guerra civil organizada, como en el caso que ya sabemos, la norteamericana, que fue algo completamente desastroso, pero organizado, y esto que se da en varios momentos, ¿no? Varios momentos. Y incertidumbre bastante... bastante compleja. Es decir, del lado de la banda oriental tenemos la invasión Brasil, tenemos la invasión portuguesa, que luego es brasilera. De este lado, el panorama... Sí, ahí tenemos el problema de la desestabilización, la nueva desestabilización de la provincia de Buenos Aires. Sí, claro. Porque ya una vez finalizado el gobierno de Martín Rodríguez, 1820-1824, lo va a suceder un ex general del Ejército de los Andes, el general San Martín, que va a ser Gregorio Las Heras. Sí, porque va a bajar de allá de Cuyo, lo van a bajar va a ser el gobernador, pero él estaba proyectado su gobierno del 24 al 28. Claro, porque es que en todo esto, en toda esta hecatombe, tenemos a San Martín, que ya había cruzado, que ya estaba, ya había cruzado los Andes en 1817, en 1820, ya está participando de como... Es algo extraño. Es muy conflictivo. Es algo extraño, ¿no? Si uno se lo pone a mirar. Sí, tenemos el avance de Bolívar por lo que sería el norte de América del Sur, Asia, también Lima. Todo esto es en conflicto, todo esto es en forma paralela con estos conflictos que están pasando. Lo que nosotros estamos viendo es el escenario del Río de la Plata. Y no contemplamos la lucha, no contemplamos la lucha independentista real. Que ahora se trasladó, es el escenario de la guerra independentista contra los realistas. Por eso era lo que yo te decía, que no estaba resuelto un problema cuando ya estábamos metidos en el... Pero ¿qué hacen? Buenos Aires abandona el proyecto sanmartiniano hacia Lima. Sí. Lo abandona porque tiene sus conflictos con Artigas, con los lusitanos. Y el conflicto entre ellos, y ahí comienza la etapa de la guerra civil entre americanos o americanos. Son de los criollos. Claro, y ahí tenemos entonces, retornamos al gobierno de Gregorio Las Heras, que es el antiguo militar de San Martín, que él gobierna, él es el gobernador de la provincia de Buenos Aires de 1824 a 1828, pero ¿qué sucede? En 1826 se disuelve de nuevo la provincia de Buenos Aires y lo destituyen del poder, y se va a convocar un Congreso General Constituyente donde se va a sancionar una nueva constitución. ¿Cuál es? La Constitución de 1826. Y se va a nombrar previamente al Congreso Constituyente, se va a nombrar una ley de presidencia. ¿Y a quién se lo va a designar? Don Bernardino Rivadavia. Por eso el sillón de Rivadavia. Claro. Que es supuestamente como figura del primer presidente constitucional de una constitución que va a durar hasta el 27. Claro. Porque va a ser nuevamente rechazada por las provincias del litoral a una constitución que se va a declarar republicana, claro, representativa y de régimen de unidad, o sea, unitaria. Es decir, que eso que había comenzado a pergeñar allá por el comienzo de la década del 20, tiene sus frutos 5 años después. Sí, bueno, ahora con un contraataque centralista o gobierno de la unidad. Pero metidos en el medio de la guerra con el Brasil. Y ahí justamente en este escenario, el gobierno de Rivadavia va a declarar la guerra con el Brasil. Claro. Y ahí, ¿y cuál va a ser el escenario principal de la guerra con el Brasil? La banda oriental. La banda oriental.
y ahí va a haber un avance del ejército de las Provincias Unidas sobre los brasileros. Van a avanzar militarmente, o sea, van a triunfar con las armas. Sí, ahí va a estar el papel de Alvear y esa, destacado esa cosa tumultuosa que tuvo Alvear con Rivera, La Valleja, etcétera, como que no había mucho entendimiento entre las fuerzas porteñas y las fuerzas autóctonas. El viejo conflicto entre los porteños y los sí, yo creo que, claro, como se viene arrastrando la conflictividad anterior, esa colaboración de Alvear con Montevideo y con los futuros caudillos. Sí, los sucesores de Artigas. Claro, no van a estar muy afín. No, va a continuar la política de enfrentamiento que ya se había iniciado con los directores supremos contra Artigas. Sí. Ahora con los herederos de Artigas y con los herederos de los directores supremos. Bueno, y en este conflicto vamos a ver cómo, luego del tratado de paz con el Brasil, que vamos a repetir, las fuerzas hispanas triunfan sobre el ejército luso, pero José García, ministro de Rivadavia, va a firmar una paz devolviéndole a Brasil todas las misiones, todo el territorio de las misiones. Y eso va a ocasionar un conflicto importante, incluso dentro del ejército de las Provincias Unidas. Y aquí van a volver a sus pagos dos de los generales que van a tener una trascendencia muy importante en la historia argentina, que van a ser José María Paz, que va a desembocar en su provincia natal, Córdoba, y Juan Galo Lavalle, que va a desembocar en la provincia de Buenos Aires. ¿Y qué van a hacer? Van a tomar el mismo procedimiento. Paz va a desplazar al gobernador de la provincia de Córdoba, el caudillo olvidado, que se llamaba Juan Bautista Augustos, quien va a exiliarse a La Rioja con un nuevo caudillo, que este sería el líder del caudillo del interior, que es Juan Facundo Quiroga, que Sarmiento lo va a tomar como paradigma de la barbarie. Y luego, en la provincia de Buenos Aires, Juan Galo Lavalle, la espada sin cabeza, como le dijo José María Rosa, va a llegar a la provincia, va a correr hacia el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que va a ser el Manuel Dorrego, que va a ser el gran opositor al gobierno rivadaviano, que aquí va a dar el nacimiento al federalismo de Buenos Aires, o sea, que va a ser, y lo va a fusilar en Navarro, la plena provincia de Buenos Aires, lo que va a ocasionar un conflicto de intereses muy importantes, donde el caudillo del litoral, que era el líder del federalismo del litoral, don Estanislao López, porque ya Ramírez había fallecido en 1821, Artigas estaba exiliado en Paraguay y había muerto políticamente ya, así que el líder de la década de fines de la década del 20 y principio de la década del 30 del federalismo era Estanislao López. Estanislao López no va a tolerar este golpe de Estado, porque en realidad fue un golpe de Estado porque destituyeron al gobernador, y la valentía y la sinrazón de Lavalle va a hacer que él se responsabilice del asesinato de Dorrego, pero atrás, entre bambalinas, estaba José María del Carril, hombre del gobierno de Rivadavia, y los unitarios exiliados del gobierno de Rivadavia en la banda oriental, que le habían sugerido que acabe con la cabeza de la hidra del federalismo, que era don Manuel Dorrego. Y bueno, y aquí vamos a ver qué es lo que estaba ocurriendo en la banda. Yo me voy a ir para atrás de vuelta, siguiendo a Maistegui. Siguiendo textual a Maistegui, que es un gran relator. En donde Maistegui, bueno, como lo aclaramos en el anterior, va a estar la independencia de Brasil, ¿verdad? Y el cabildo representante, así se llama este pequeño capítulo, que da el raconto de la situación en la banda oriental, cuando en 1820, insisto, me voy para atrás, el rey de Portugal,
don Juan VI decidió regresar con su familia y su corte a Lisboa, habían estallado movimientos liberales en España y Portugal y la situación exigía el retorno. La independencia del Brasil era cuestión de días. El hijo mayor del rey, heredero del trono, don Pedro de Braganza, quedó en Río como regente. Joven, inteligente y ambicioso, se vinculó a los plantadores y terratenientes brasileños y se puso al frente de la conspiración independentista. En 1822, y ante la evidente presidencia de la política impulsada por don Pedro respecto a las disposiciones que llegaban desde Lisboa, don Juan VI ordenó a su hijo que regresara a Europa, a dar cuenta de sus actos y a terminar su educación. El Senado brasileño y la Cámara de Río de Janeiro, organismos rectores de la autonomía de Brasil, se reunieron con urgencia y pidieron al regente que permaneciera en el territorio. En una solemne sesión, don Pedro dio su lacónica respuesta: Eu fico, yo me quedo. Cumplido este acto de rebeldía, don Pedro marchó a una gira por el sur del país y el 7 de septiembre de 1822, en su campamento a orillas del arroyo Ipiranga, recibió una comunicación de Lisboa declarando nula su negativa a regresar y dándole un ultimátum. O volvía o quedaba declarado traidor. Independencia o muerte, respondió. Este grito de Ipiranga señaló la independencia de Brasil, que se organizó como un imperio constitucional. La corona fue cedida por el hasta entonces regente, que pasó a ser el emperador Pedro I. Y bueno, en esta época, en paralelo, 1822, en la zona del Río de la Plata, se va a firmar el Tratado de Cuadrilátero. Claro. Un tratado donde van a firmar las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Santa Fe, claro. Un tratado federal que justamente dando contraataque al proyecto unitario que se estaba esbozando en Buenos Aires, o centralista o de unidad, según el término que se le quiera utilizar. Entonces, en paralelo con lo que estaba ocurriendo en la Claro. Sorprendido sin duda por esta rebeldía y en inferioridad numérica dentro de Montevideo, don Federico Lecor abandonó la ciudad y se instaló en San José, que es un departamento cercano a Montevideo, con los jefes que le eran fieles y sus principales colaboradores orientales, el denominado el Club del Barón. Contó con el apoyo inmediato de Fructuoso Rivera, al que se había condecorado con el título de Barón de Tacuarembó, lo que le garantizó seguridad en un medio que podía serle hostil. Desde allí el barón trató de atar fidelidades al nuevo Estado imperial, ganando para su causa a ciudadanos de prestigio y caudillos de los pueblos del interior. Pero mientras tanto, en Montevideo, el general da Costa adoptaba una actitud prescindente y permitía que los orientales decidieran sus propios asuntos. Esto creó las condiciones favorables para que un grupo de patriotas opuesto al dominio luso-brasileño comenzaran a gestar un movimiento emancipador. Y aquí es donde hace la aparición los caballeros orientales, que tratábamos, reseñamos en el libro de Fernández Cabrera, la semana pasada, que él hace un raconto muy interesante de las reuniones y lo da muy en detalle esa situación. Casi desde el comienzo del dominio portugués en Montevideo, un grupo de ciudadanos se había organizado en una sociedad secreta que seguía el modelo de las logias masónicas. El movimiento de la masonería. ¿Sí? Claro, se llamaban caballeros orientales y perseguían el declarado propósito de independizarse de Portugal y regresar al seno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. En sus comienzos participó en ella el general argentino Carlos María de Alvear, ex director supremo de las Provincias Unidas, que, caído en desgracia después de los hechos de 1820, vivía entonces exiliado en Montevideo. Sí, que él, recordemos que Carlos María de Alvear era el jefe de la logia Lautaro, claro, en la década anterior, en
en Buenos Aires. Pero la sociedad quedó luego bajo control de algunos prestigiosos ciudadanos civiles y militares. Los principales de ellos fueron los hermanos Manuel e Ignacio Oribe, Santiago Vázquez, Solano Antuña, Gabriel Antonio Pereira, Juan Francisco Giró, Francisco Muñoz, Cristóbal Echevarri Arza, Silvestre Blanco y otros 3 de ellos. Oribe, Giró y Pereira serían más tarde presidentes del Uruguay independiente. El carácter secreto de la sociedad y el hecho de que se hayan perdido sus actas hace que sea más lo que se ignora que lo que se sabe de sus actividades. Pero de los recuerdos de sus miembros se extrae que la integró un alto número de ciudadanos, más de 200, lo cual es significativo de la impopularidad de la dominación portuguesa. Al producirse la división de las fuerzas ocupantes, los caballeros orientales vieron llegada su oportunidad y ocuparon el Cabildo de Montevideo, desde donde intentaron organizar una sublevación contra el nuevo poder brasileño. En diciembre de 1822, y al verse producido el abandono de la ciudad por parte de la Camarilla de Lecor, el Cabildo de Montevideo quedó integrado en su totalidad por caballeros orientales. El 16 de diciembre, Cristóbal Echevarri Arza pronunció un discurso explosivo en el que denunciaba al dominio brasileño como una naturaleza extraña a estas tierras y argumentaba con lógica que el Congreso cisplatino había quedado anulado, ya que el reino de Portugal, Brasil y Algarbes, al que había decidido incorporarse, ya no existía. Es decir, volvemos otra vez a discutir un problema de la acefalía. De inmediato el Cabildo votó la suspensión de toda obediencia a la autoridad del Barón de la Laguna, es decir, Lecor, y al pretendido síndico procurador del Estado, que era Juan José Durán. Decidió además convocar un congreso provincial para determinar soberanamente el destino de la provincia. Da Costa permitió este acto de soberanía, es decir, frente a Da Costa, que era portugués, es decir, Lecor también, pero Lecor ya pasado al bando brasileño y Da Costa manteniéndose, vio este gesto de decir, bueno, le vamos a complicar la vida. Es decir, yo me voy y antes de mover te dejo actuar. Porque digo, esa es la actitud de Da Costa. Y a partir de ese momento el Cabildo, que pasó a autodenominarse Cabildo Representante, pues se abrogaba la representación de toda la banda oriental, comenzó una febril actividad para lograr conformar un movimiento revolucionario capaz de enfrentarse con éxito a los brasileños. Contó con el concurso de Manuel Oribe, un militar que ya tenía mucho prestigio, y con el pronunciamiento favorable de algunos caudillos del interior, como La Valleja, que había recobrado su libertad en 1821, Yupes, Ojeda y Leonardo de Oliveira. Recibió además el apoyo de una logia masónica portuguesa conocida como la de los 19, muy extendida entre las tropas de voluntarios reales, e intentó interesar en su apoyo a gobernantes de las provincias argentinas, pero sin éxito. Era muy común eso, que las logias masónicas, o sea, que dentro de las logias masónicas se militen los militares, las fuerzas. Sí, hasta el día de hoy. Era muy común, sí, es muy común. En diciembre de 1822, Domingo Cuyén, destacado comerciante y miembro de la logia, Domingo Cuyén, que fue el colaborador de Estanislao López y gobernador de Santa Fe, viajó a Buenos Aires con un oficio para el general Martín Rodríguez, que en ese momento ejercía el mando. O sea, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Exactamente. En el que se solicitaba auxilio para liberarse del dominio brasileño. Posteriormente, un grupo de ciudadanos, Román de Hacha, Luis Eduardo Pérez, Juan Vázquez, Feijó y el propio Cuyén, se entrevistó en Santa Fe con Estanislao López en procura de apoyo. O sea, ahí estamos viendo como la hegemonía del federalismo del litoral estaba bajo la mano de Estanislao López de Santa Fe, porque Cuyén era uno
era uno de los principales lugartenientes de Estanislao López, viajaron, que después lo va a heredar como gobernador. Viajaron acompañados por Juan Antonio Lavalleja y Juan Manuel de Rosas. O sea, ahí comienza la figura tan compleja del terrateniente de la provincia de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. Consiguieron signar un acuerdo entre la gobernación de esa provincia argentina y el cabildo representante, pero no llegó a tener vigencia efectiva ante la rápida caída de ese organismo. Cuyén se quedó a vivir en Santa Fe, a ocupar la gobernación, y más tarde, a causa de sus discrepancias con Rosas, fue destituido y fusilado. Fusilado en 1839. Esta situación de portugueses, brasileños en disputa también, ¿no? ¿Verdad? De portugueses en retirada, brasileños quedándose. Sí, como herederos de los portugueses. Claro, pero quedándose. Ocupando el territorio y tener además esa situación de esta clandestinidad que trabaja por dentro, ¿no? ¿Verdad? Y que se traslada para pedir apoyo del otro lado. Esto es lo que va a incurrir en la guerra abierta con el Brasil, que va a desembocar en lo que se va a denominar la Declaración del 29 de octubre. Es decir, la situación es un poco más compleja, pero el objetivo de Da Costa, que es el gobernador de Montevideo, digamos, portugués. Sí. El hecho del tipo era irse. Se quería ir. Consciente de que no había forma válida de oponerse con seriedad a la independencia de Brasil. Era algo, un hecho consumado, y por lo tanto el tipo quería retirarse. De modo que se realizaron negociaciones con Lecor, y en octubre era evidente que la presencia de los soldados portugueses en Montevideo tocaba al fin. En ese momento, fracasados en su intento de sublevar la campaña y de gestar un movimiento emancipador importante, el cabildo representante jugó su última carta, que es la sesión del 29 de octubre de 1823, donde emitió una declaración que resulta un antecedente directo de las famosas leyes de la Florida de 1825. ¿Por qué digo famosas? Porque son las que se van a enmarcar dentro de la polémica y debatida Declaración de Independencia, de lo que hoy festejamos desde el 25 de agosto en esa Asamblea de la Florida. Los uruguayos festejan la Declaración de Independencia. Y digo polémica porque en realidad, leyendo textualmente, se declara independiente, es decir, la independencia de Portugal y del Brasil, pero unirse a las provincias unidas del Río de la Plata. Por eso el gesto ese de independencia es un gesto un poco ambiguo, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dicen? Porque además son las tres básicas que declara nulo, arbitrario y criminal el acto de incorporación a la monarquía portuguesa, sancionado por el Congreso del 21, compuesto en su mayor parte de empleados civiles a sueldo de Su Majestad Portuguesa, que declara nulas y sin ningún valor las actas de incorporación de los pueblos de la campaña al Imperio del Brasil mediante la arbitrariedad con que todas se han extendido por el mismo Barón de la Laguna, Lecor, y sus consejeros, y que declara que esta provincia oriental del Uruguay no pertenece ni debe ni quiere pertenecer a otro poder, estado o nación que la que componen las provincias de la antigua Unión del Río de la Plata, de que ha sido y es una parte. Una parte. Bueno, y en forma paralela, aquí del otro lado del charco, vamos a decir, en 1831 se va a firmar el Pacto Federal. Ajá.
del 4 de enero de 1831, ya en el gobierno, el que vamos a tratar en otro momento, que va a ser Juan Manuel de Rosas. A él le vamos a Rosa le vamos a hacer un programa especial. Un programa especial, vamos a hablar de Rosa. Vos sos rosista y tenemos que hablar de Vamos a mencionar que él toma el gobierno como consecuencia del fusilamiento de Dorrego y el desastre que había ocurrido este golpe de Estado. Entonces él toma el gobierno, que va a gobernar desde 1829, bueno, y va a ser, junto con, va a enviar a su enviado, a su delegado, Patrón Costas. Podés hacer un programa especial de Rosa, porque es un tipo que gobierna desde 1829 hasta 1852. Y hace la campaña del desierto. ¿No, verdad? En un periodo en donde, ya hace la campaña del desierto, pero en un periodo que del lado uruguayo es la guerra grande. Sí, claro. Pero vamos a marcar un poquito la guerra entonces él está gobernando y envía a su delegado Patrón Costa, envía a su delegado a firmar el Tratado Federal. Sí. ¿Y cuál es el Tratado Federal? ¿Quiénes la componen? Corrientes, Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, en 1831. Pero antes de este tratado, las expectativas de este tratado, Corrientes, a través del delegado de Corrientes, Pedro Ferrer, propone la constitución de un federalismo económico, el cual propone la confección de dos puertos. Uno, el puerto ya existente, que es el de Buenos Aires, y un puerto en Santa Fe. Esta propuesta de Ferrer es rechazada por el resto por Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe, y desemboca en el Pacto Federal, el Pacto Federal del 4 de enero del 31, donde se constituye un solo puerto, que es el de Buenos Aires. Pero en este Pacto Federal se sostiene que todas las 4 provincias debían mantener asistencia militar en caso de invasión a alguna otra provincia. Pero en 1832, ya en vigencia el Pacto Federal, Gaspar Rodríguez de Francia, el presidente del Paraguay, el dictador, el Supremo. Bueno, el Supremo de Paraguay, con el respeto que merece la palabra dictador en ese momento en Paraguay. Invade Corrientes. Porque es una primacía del señor Rodríguez de Francia. Pero invade Corrientes y Corrientes le solicita a Entre Ríos, Buenos Aires y Santa Fe ayuda económica y militar para como correspondía según el Pacto Federal del 31, estamos hablando de 1832, y ellas hacen un omiso caso a los pedidos de Corrientes, y Corrientes debe enfrentar a Paraguay solo. Y no obstante eso, y ahí ya vemos la dicotomía que habíamos tratado la semana anterior, en que se acuerdan que cuando hablamos de federalismo y confederación, la banda oriental, o sea, el recurrente José Gervasio Artigas había firmado con Corrientes el Pacto de Ábalos, donde ahí se establecía un sistema federal, y Entre Ríos y Santa Fe habían conformado un pacto federal. O sea que hay como una interna dentro del mismo federalismo. Y ahora le damos dos visiones dentro y ahora le damos el federalismo. Ahora tengo que nombrar dos federalismos nuevos que lo veremos la semana que viene, que es el federalismo de Buenos Aires, Dorrego, Rosas, y el federalismo del interior, cuyo principal hombre era Juan Facundo Quiroga, que es el que aloja a otro federal, el federal olvidado cordobés, que es Bustos. Ahí tenemos entonces cuatro tensiones. Cuatro tensiones federales dentro de la interna federal, si nos gusta hablar de interna. Y ahí tenemos como que a pesar de esta cuestión de que no se cumplió el pacto federal cuando lo invadieron a Corrientes, cuando nosotros vamos a hablar de los pactos preexistentes que sostiene la Constitución Nacional, uno de los pactos que es mencionado expresamente en el preámbulo de la Constitución es el Pacto Federal del 4 de enero del 31, a pesar de que meses después de firmar no se cumplió el apoyo a Corrientes. Y por eso Corrientes... Sí, en realidad es un periodo, digamos, está bien, es el periodo de formación, es el periodo de formación política
digo, no nos vamos a cansar de decirlo, No, es como sucede, es el periodo fermental eso diría, de dos lugares que se están separando, sí, a pesar de que uno, como vimos, a partir de estos, de lo que después va a ser tomado como mojón, de declaración de independencia, etcétera, porque todo esto se va a llegar a una convención preliminar de paz en 1828, con participación británica, con participación del Brasil, siempre la diplomacia británica. donde el Estado oriental se va a conformar como Estado unos años después. Bueno, ahí tenemos la pata de la diplomacia británica siempre poniendo su ojo. Sí, la misión Ponsonby, claro, es lo que va a llamar, yo digo que es uno de los libros fundamentales para entender, y está bien, hoy desde un punto de vista polémico, pero la misión Ponsonby es lo que de alguna manera diplomático británico, claro, que participó como biografía paralela del doctor Luis Alberto de Herrera. Yo creo que es un libro junto con el Uruguay Internacional que trata otro tema mucho más adelante en el tiempo, pero la misión Ponsonby, el papel que cumplió lo británico dentro del armado como garantista, dentro de asegurarse la posición de Estado tapón, como Bélgica, entre los dos gigantes borrachos, como en Bélgica, como dice claro, tu admirado Julio María. Pero bueno, también tenemos el caso de pasa lo mismo, también la diplomacia británica lo pasa en Bélgica. Sí, el mismo claro, año, en 1830, que era el Estado tapón de Bélgica, claro, entre Francia y Alemania. Claro. Todo. Pero en realidad faltaría hablar de la Cruzada Libertadora. La Cruzada Libertadora es un evento, digamos, accidental. Digamos, Maitegui lo relata tan bien, ¿no? ¿Verdad? Desde 1824 un grupo de destacados orientales conspiraba en Buenos Aires con el propósito de organizar un movimiento capaz de conseguir el reintegro de la banda oriental al tronco de las Provincias Unidas. Es decir, queremos volver. ¿Verdad? Es fama que a la primera reunión que se organizó para iniciar estos trabajos asistieron solo 7 personas. Los hermanos Juan Antonio y Manuel Lavalleja, los hermanos Manuel e Ignacio Oribe, el saladerista oriental Pedro Trapani y los ciudadanos Simón del Pino, Manuel Meléndez y Luis Seferino de la Torre. Contaron estos conspiradores con la tolerancia del gobierno de Buenos Aires, encabezado en ese entonces por el general Gregorio de las Heras, que no interfirió en sus actividades pese a las reiteradas protestas brasileñas y con el respaldo activo de un destacado sector de saladeristas porteños, entre los que destacaban Pascual Costa, a quien Lavalleja alquilaba un local, Juan José y Tomás de Anchorena, los primos de Juan Manuel de Rosas, y Juan Manuel de Rosas, que tenía aristas de caudillo y cuya figura crecía ostensiblemente en peso político. Y por supuesto, Pedro Trapani, mucho más modesto que los anteriores como empresario. Es decir, acá hay una financiación. Ahí tenemos, digamos, acá se encontró la financiación para, bueno muchachos, sí, bueno, tienen que volver y por lo tanto financiamos, conseguimos las armas, conseguimos la logística para poder invadir el territorio. Y ahí viene la cuestión del apoyo de los partidos o todavía facciones uruguayas, los blancos y los colorados. No, claro, pero no te me adelantes a esa época porque eso tiene... No, bueno, pero ahí tenemos el caso con el federalismo, sí, claro, de Rosas en Buenos Aires. El apoyo de los saladeristas porteños fue decisivo, pues permitió que el movimiento tuviera una amplia financiación. 150.000 pesos de la época. Recordar los 200 pesos que recibió Artigas para iniciar la campaña de 1811. Si bien la moneda se había devaluado, la diferencia es notable. Los Anchorena pusieron 3.000 pesos para el fondo común y el hacendado Juan José Lecisca 1.000. Rosas recorrió la campaña oriental con el pretexto de comprar ganado y hacer negocios, pero seguramente estaba atando fidelidades
al movimiento. Este compromiso de los soladeristas porteños con la causa del retorno de la banda oriental al seno provincial no puede explicarse solamente por razones de patriotismo, aunque estas no son en absoluto despreciables. Se relaciona con la necesidad que tenían de poder contar para sus negocios con la riqueza pecuaria de la banda oriental, que tradicionalmente era una de sus fuentes básicas de materia prima. Bueno, y ahí podemos agregar, en esta relación que vos me cortaste, el tema del uno de los socios soladeristas de Rosas era el hermano del fusilado Manuel Dorrego. Claro, Entonces ahí tenemos esa alianza federal saladerista con cierto sector de la sociedad. De aquí, de todo este entramado va a ser el famoso desembarco de los 33. ¿No? Los 33 orientales. ¿No? Pero ¿dónde esos famosos 33 orientales, para ir conectando los espacios geográficos, dónde se prepararon, vamos a decir, dónde hicieron, ahora estamos en tema mundial, dónde se concentraron para hacer esa famosa expedición de los 33 orientales? Bajo el espacio de Santa Fe. Sí, claro. Con Estanislao López, que era el líder, en ese momento era el líder del federalismo del litoral. Sí, y supuestamente salieron muy cercanos de esta zona donde estamos Sí, nosotros, acá ¿no? lo que era la zona de lo que hoy es Bécar, en San Isidro, por ahí cruzaron. Y el tema de 33, no es que eran 33 orientales. Son referencias a la masonería. Son referencias A los grandes. Sí, yo creo que a las logias paramazónicas, Sí, bueno, a las organizaciones de esa clandestinidad. Sí, a ese. Pero en realidad lo que quería mencionar con ese hecho es que el nacimiento, digamos, de la nacionalidad, digamos, porque esto fue elaborado a posteriori, en 1880 para adelante, como construcción de la nacionalidad, a partir de determinadas obras artísticas, ¿no? Es decir, el gobierno de Santos, el gobierno el presidente de la banda. Claro, el gobierno de Santos manda, digamos, o bajo el gobierno de Santos, no es que Santos lo mande a hacer, sino que se construye el famoso hoyo de Blanes, el desembarco de los 33, ¿no? En ese juramento con la bandera, libertad o muerte, en donde hay como una construcción de nacionalidad. Es decir, es una construcción romántica, ¿no? Y acá en Bécar hay una de las calles, se llama 33 Orientales. La epopeya de Artigas, bueno, sí, la epopeya de Artigas también, pero que es obra de Juan Zorrilla de San Martín, también claro, un poeta, el primer poeta nacional, como era considerado en Uruguay. Sí. Tanto la epicidad, el relato, 33 hombres pisaron la playa, sí. Es decir, la construcción mediante un número simbólico. Claro, sí, pero, son... Para acá también vamos a repetir. Hay toda una organización detrás en la construcción para ir a la declaración de independencia, que en la misma década se arma la provincia, es decir, el Estado oriental. Sí, bueno, y acá volvemos a repetir, en la zona de la localidad de Bécar, el partido de San Isidro, una de las calles se llama 33 Orientales, donde por la zona que pasaron los 33 orientales, los orientales que iban al Uruguay y desembocan al Río de la Plata. En esa calle desemboca al Río de la Plata. Realidad, toda una dirección simbólica de homenaje a esta expedición que se origina en Santa Fe y finaliza en la banda oriental. Claro, pero además bueno, esto generó mucha polémica a principios del siglo XX, ¿no? Es decir, cuando en el centenario, entre 1920 y 1930, se empezaron a discutir los orígenes, eso ocasionó esta discusión de la declaración de independencia. ¿Independiente de quiénes? ¿Puede ser tomado esto como un modelo de declaración de independencia para crear el Estado? La discusión, Pablo Blanco Acevedo, poniendo esto como un mojón fundamental. Hoy esto es respetado como fecha patria. Bueno, podemos ir al caso argentino, pasa lo mismo.
Cuando se declara en el 16 en Tucumán, que termina ese congreso en Buenos Aires, se declara la independencia y las actuales provincias del litoral y la banda oriental están en el Congreso de Tres Cruces, no van no van a Tucumán a declarar la independencia. Es más, van a declarar la independencia zonas de lo que hoy es la República de Bolivia, el Alto Perú, y declaran la independencia argentina, que en los manuales escolares dicen la independencia argentina en el 16. De ahí tan importante es yo creo que no sé si solamente recordar, sino empezar a reflexionar sobre los acontecimientos y sobre la lectura de determinados textos. De repente uno cae en la textualidad del relato de alguien y puede ser un poco pesado, pero eso es también lo que uno debería ponerse a pensar frente al documento, ¿no? frente al libro, frente a la construcción. Y cómo se construyen las efemérides, porque son efemérides. O sea, tal día pasó tal cosa, pero volvemos a repetir los encuentros anteriores. Eso que pasó en tal día tiene consecuencias anteriores y posteriores. Tiene causa, claro, tiene causas y tiene consecuencias posteriores, causa y efecto, claro, digamos, es la primera ley de Newton. Pero la historia popular, la historia popular coloca mojones, que son las efemérides, que dicen tal día, tal fecha pasó tal cosa. Pero bueno, hay siempre... y se construye a través de esa efeméride un relato que es más memorístico que histórico. Claro, pero además, poniéndome ya del lado materialista de la historia, está siempre esta construcción de las camarillas, ¿no? Está la construcción es cierto, sí, es campo, estamos perdiendo parte de un campo fértil y por lo tanto hay que financiar algo para poder recuperarlo. Y son los principales, es decir, son los individuos que financian, son los que van a tener la trascendencia en los próximos 30 o 40 años de la construcción, es decir, de un lado y del otro. Rivera La Valleja, Oribe, obviamente La Valleja va a terminar desplazado por Rivera Oribe, primer y segundo presidentes. Blanco, Colorado y Blanco. De ahí va a venir, por eso yo te corté hoy, de ahí va a venir ese respeto a la divisa colorada y a la divisa blanca de una presidencia y del otro, ¿no? Y eso se va a dar en la otra década, de 1830, se jura la Constitución y comienza el periodo de Rivera como presidente. Que es Colorado. Sí, va a ser después el primer presidente colorado. El primer presidente de divisa colorada, porque lo va a hacer frente a Uribe, que va a ser... Claro, pero ahí todavía no. Entre 1830, porque va a ser después del 34 cuando va a surgir eso de colorados y blancos. Está bien, pero Uribe va a ser aliado del Federal de Buenos Aires. Pero va a haber una correlación entre que Uribe va a ser general de Rosas. Claro, sí, va a ser el aliado natural del federalismo de Buenos Aires. Y ahí nos vamos a meter como en otro mundo. Sí, ¿no? Es decir, el mundo que para el lado de allá va a ser la Guerra Grande, que va a terminar. Sí, cuando vos decís allá estás hablando de la República Oriental de Uruguay. Sí, estoy hablando del otro lado del río, frente a este lado del río, que no es visto, es visto como el orden para rosistas, algunos, la tiranía. Sí, o el orden de Rosas o la tiranía rosista. Podemos ver un montón de elementos que es la generación del 37, que va a surgir ahí también. Sí, ahí comienza a decaer comienza a decaer la hegemonía de Santa Fe, de Aníbal López. Ahí todavía va a perdurar hasta el 30 y monedas, la hegemonía de Santa Fe, que va a ser desplazada por la hegemonía del federalismo de Buenos Aires con Rosas. Yo te propongo hacerlo que llegamos a esta etapa, en la próxima. Hablemos de Rosas, hablemos de esos 30 años y hablemos de, todo el marco que venimos hablando, pero principalmente con Rosas. Y las visiones, las 2 o 3 visiones que vamos a recuperar, indudablemente van a estar ligadas a estas 3 visiones: la visión revisionista, que va a aparecer después, la visión del tirano Rosas, la visión del... Y también me gustaría agregar sobre el periodo las visiones extranjeras, de un historiador que a mí me parece fundamental, pero con una visión mucho más neutral, apartada, como John Lynch.
británico. Claro, una visión de un hispanista británico como John Lynch, que no solamente trató el tema de Rosas, una biografía que a mí me parece muy interesante de John Lynch, muy detallada, muy congruente con lo que es el modelo de un personaje muy fuerte, ¿no? Un personaje que va a tener una trascendencia hasta en el siglo XX. Sí, obviamente. Además, va a haber un instituto, Yo creo que Instituto Juan Manuel de Rosas, que va a ser de tendencia revisionista. Claro. Y le va a dedicar pero que yo creo que es otra etapa. Totalmente, sí. Es otra etapa completamente. Ahí es el triunfo de los terratenientes. Claro, es el triunfo del estanciero. Sí, por eso, los terratenientes. Lo acriollo es el estanciero. Es esto tomado como, como una gran estancia obviamente con un tipo que está visto por amigos y enemigos de maneras muy diferentes. Yo creo que no era ningún tonto, yo creo que no era ningún salvaje, ni había tampoco sino que había muchas aristas que pueden ser rescatables y deben ser rescatables para tener una visión mucho más equilibrada, ¿no? Sí, justa con respecto al desarrollo de un momento y de un lugar como este o de un lugar como aquel. Yo digo más acá y más allá a Argentina y a Uruguay. Sí, yo creo que... Pero bueno, vamos a ir despidiendo, vamos a agradecer nuevamente, nos han hecho otros comentarios, nos han propuesto un par de cosas complicadas para hacer, digamos, medias complejas para hacer. Yo no sé si nos meten, pero lo podemos llegar a considerar. Vamos a agradecer esos comentarios. La visión de Sarmiento, por ejemplo. La visión, sí, claro, vamos a tener que hablar del Facundo. La generación del 37 también. Hubo un miembro de RCP Cultura que nos propone la visión de tratar el Facundo. Sí, también podemos tratar y sí, lo vamos a hacer. La generación del 37, la generación romántica, muy importante. Sí, a mí es una generación que me interesa. El salón literario. El salón de sí, tenemos varios temas para tratar. Tenemos que ir matizando, tenemos que ir viendo, tenemos que ir tratando de hacer otro tipo de cosas. Es así. Porque la cronología también hace que los espectadores se nos aburran un poco. Nos han dicho también, yo creo que, y hay que agradecérselos, muchachos, podrían hacerlo un poquito más suelto, un poquito más. Bueno, podríamos tratar a uno de los... Vamos a tratar de incorporar nuevos elementos como para que la cosa no sea tan tediosa para algunos. Podemos tratar y le agradecemos a esa persona que les parecimos aburridos y posiblemente... Podemos tratar también un tema de un hombre, un político argentino que tenía padres uruguayos, que trató sobre Esteban Echeverría, que es Palacio. No, yo te voy a dejar a Palacios. Si vos don Alfredo Palacios va a tener un programa especial. Yo respetando su posición, se quiere poner de pie, no se va a poner de pie porque va a salir de cámara. No sea fanático. Sí, vamos a hablar de Palacio. Usted es un entendido de la obra de Palacio, yo simplemente soy un lector de 2 o 3 cositas de Palacio, pero sí se lo puede traer, pero todavía no llegamos al siglo XX. No, pero él escribió una obra que es Esteban Echeverría. Sí, por supuesto, sí, un tipo de una gran importancia intelectual, yo creo que una gran importancia política e intelectual, que como sucede yo lo hablaba con respecto a Rodó, creo que lo dije en el programa anterior. De esos tipos que no participan, Rodó participó también en la realidad política de uruguaya. ¿Y por qué hoy no son tan... Francia, murió exiliado. Rodó murió en Sicilia. En Sicilia. En Sicilia murió en 1917 en Italia, en Sicilia. Son esos tipos que tendrían que tener hoy otro reconocimiento, otra visión. Palacio es lo mismo, de 2 posturas diferentes y con 2 visiones diferentes, pero yo realmente no me explico por qué no la tiene. Pero bueno, vamos a seguir transitando por estas vidas y nos vamos a ver en el próximo programa, que
Sí. Nos toca Rosas. Nos va a tocar Juan Manuel. Tenemos que hacer Rosas. No, Y vamos a ver cómo hacemos en 40 minutos, 50 minutos no, de por hacer. ahí te podemos dedicar un par de O capítulos. un par de capítulos a Rosas, Juan Manuel de ver Rosas. las diferentes visiones, tratar de ver ese transitar complejo. Sí, sí, sí. Pero nos vamos a ver en la que viene. Agradecemos las suscripciones, agradecemos los comentarios y agradecemos las críticas. Fundamentalmente eso. Muchísimas gracias a todos. Que Bueno, pasen bien. que pasen bien.